Hola amigos, bienvenidos a su canal, Anita Rivera Blogs. En el día de hoy les tengo una historia que me llamó mucho la atención, que tiene por título, voy a buscar aquí en mis notitas, que dice actitud distante. Y antes de la actitud distante, pues les voy a contar lo que me llamó la atención de esta historia que les voy a contar. Déjame ponerme los espejuelos. Dice así: Alicia, esto es una tía que va a hablarle a su sobrina y le dice a la sobrina, que se llama Alicia: Alicia, me han dicho que hoy te expulsaron del colegio. ¿Qué sucedió? Le pregunta a su sobrina, y casualmente su sobrina se llamaba Ana. Entonces la sobrina, que se llamaba Alicia, le contesta: mi profesor fue irrespetuoso y por tal razón me expulsaron, porque si alguien es irrespetuoso conmigo, yo también. Porque yo le doy a la gente lo que la gente me da. La gente va a recibir de mí lo que yo recibo de ellos. Eso fue lo que le dijo la sobrina en palabras completas. Y ¿cuántas veces nosotros, y me incluyo yo misma, desde pequeña he dicho lo mismo? O hemos dicho lo mismo. Yo le voy a dar al otro lo que recibo. Yo le voy a dar a la persona lo que me da. Yo voy a llegar hasta donde la persona me dé. Yo no voy a dar la milla extra como ser humano. Si las personas me tratan mal, yo voy a tratar peor. Y así vamos por la vida dando bandazos. Entonces, por eso el video de hoy se llama actitud distante. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado de nuestra vida no empezamos a pensar de esa forma? Desde que estábamos en el kinder, o en el primero, o en la escuela secundaria, o en la intermedia, o en la universidad. Y entonces, lo más importante de esto es que arbitrariamente tú no empiezas a pensar así en la vida. Cuando a tu vida empieza a llegar esos pensamientos, es porque fueron sembrados, y esa semilla fue sembrada por algo. Y de eso vamos a hablar. Permítanme ponerme los espejuelos. Es bien importante pensar, ¿pero por qué esa niña está pensando así? Les acabo de explicar, pero Ana sabía, la tía de la muchacha que se llamaba Ana sabía que Alicia únicamente estaba repitiendo la conducta que le había enseñado su abuela. Y la abuela decía mucho: las personas que no te respeten no merecen tu respeto. Y crió a esa niña con esa mentalidad así. Por eso es que les digo que una semilla fue sembrada. Pero en algunos casos, la programación de nuestra actitud comienza muy a temprana edad en la vida. Muchas veces las actitudes más destructivas que podamos tener como ser humano las aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos o de las personas que tengamos cerca
a nuestro alrededor, en las que confiamos implícitamente, pero que a menudo, pues, esas personas han sido víctimas en algún momento de sus vidas y tienen una conducta definida que no necesariamente a nosotros nos conviene, o que no necesariamente nos conviene coger ese ejemplo para reflejarnos en la vida. Bien, aquí dice que además de su abuelita, la actitud de Alicia se irá formando por la manera en que le respondan los demás. Entonces, si tú respondes a la manera en que te responde cada persona, tiene que ser bien agotante y tiene que ser bien perturbador, porque entonces tú no te defines como ser humano. Tú no te defines como una persona centrada, con una conducta centrada y con una forma de ser centrada. Tú te defines a razón de la persona con quien te juntes. Tú te defines con una conducta dependiendo con quién tú estés. Tú te defines dependiendo cómo a ti te contesten, pues tú contestas. Tú no tienes una personalidad única. O sea, tu definición característica como ser humano va a depender del otro. Entonces tú no vas a tener una personalidad que te defina verdaderamente como tú debes ser o como Dios te hizo que tú tienes que ser. Tú tienes entonces que ser como sean los demás. Y es ahí donde está el problema. Entonces, déjame decirte algo. La Biblia, según explica este libro, ¿verdad? Estoy leyendo en este libro, que está bien interesante, y lo voy a empezar a compartir con todos ustedes en la manera en que yo lo entienda, porque es un libro que parece sencillo, pero está bastante complicado. El comportamiento comienza con un pensamiento. Los pensamientos estimulan las emociones. Fíjese, el pensamiento estimula las emociones, que después traen como resultado las actitudes que finalmente producen un comportamiento. Bien, por lo tanto, los pensamientos tóxicos producen emociones tóxicas. Por lo tanto, acaban de acarrear comportamientos tóxicos. Pensamientos, emociones y actitudes. Y de ahí sale tu comportamiento, tu conducta. Bien. De ahí se produce si tu conducta, ¿ves? Y si tu actitud determinada en la vida va a ser o mediocre o excelente. O mediocre o excelente. Una de dos. O ansiosa o calmada.
intolerante o receptiva. Y hay un sinnúmero de calidad de actitudes y comportamientos en la vida que no tienen la Biblia, libros, experiencias, definen de lo más bien. ¿Ok? Entonces, uno como ser humano debe de decidir la actitud que te haga más pleno, que tú te sientas pleno. No es yo voy a actuar con aquel como él me trató a mí. Eso no resulta bien. Les voy a explicar por qué. Todos llegamos solos a este mundo. Literal. Todos llegamos solos a este mundo. Y nos vamos a ir solos de él. Porque nadie va a morir por ti. Y va a decir, oh, salte de la tú. Yo lo cojo el lugar. No. Vinimos y nos vamos. Porque es nuestro camino. Es un camino que el Señor nos dio. Bien. En todo este evento, Dios nunca pretende ni pretendió que ninguno de nosotros fuéramos una isla solitaria en medio de un mar. En ningún momento. Eso no estaba dentro de los planes de Dios. Bien. Hay una parte del Génesis, especialmente en Génesis 2:18, en donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso está en Génesis 2:18, usted lo puede buscar si quiere. Así que de repente Dios creó a Eva. Aunque, ¿verdad? A algunos les guste o no les guste predicar sobre esto o hablar sobre esto, o que algunas personas dediquen sus predicaciones a decirle a los jóvenes que no pueden estar solos, que tienen que casarse porque Dios creó una ayuda idónea, y etcétera, etcétera, etcétera. Déjame decirte que lo cierto de todo esto es que no importa nuestro sexo o estado civil, definitivamente todos hemos sido creados para relacionarnos significativamente con otras personas. Entonces, incluso si te pones a estudiar la vida de Yeshua, que muchas personas dicen, ay, no me lo menciones, yo no creo en... Mira, a mí personalmente no me interesa si crees en él, si no crees. O sea, eso no es mi problema y ni tampoco es el tema. Y que Dios nunca permita, ¿verdad?, hablar de una cosa así. Pero es un ejemplo a seguir, definitivamente. Porque Jesús, Yeshua, no era una persona solitaria. De entrada, cuando lo vemos y leemos sobre él, podemos darnos cuenta y notar que él buscaba compañía e incluso andaba con 12 personas. A veces se iba solo, pero aún cuando él estaba en el desierto, tampoco no estaba solo. No estaba solo. O sea, él era una persona que estuvo rodeada de gente, compartía, iba a bodas, iba a cenas y eventos sociales, fíjese. Entonces,
También, si te vas a la Biblia, la frase unos a otros, ¿ves? Aparece al menos, según dice este libro, 82 veces. En la Reina Valera aparece aproximadamente 82 veces. O sea, que está claro que el plan divino era que conectáramos y nos comunicáramos con otras personas de forma mutuamente beneficiosa, satisfactoriamente y productivamente. Comportarse de otra forma sería ir en contra literal del propósito de Dios. Ok, entonces, es responsabilidad de todos nosotros tratar de tener un contacto y entablar buenas relaciones entre los demás. Cuando no se logra eso, usted tiene que seguir intentándolo de hacer con otras personas y seguir buscando, porque la idea es que usted no esté solo. Una de las cosas que está pasando en el mundo, déjeme decirle, es que ha habido mucho suicidio, hay mucha gente entrando en depresión y es a causa de que las personas se sienten solos. Hay personas que estando solos no nos sentimos solos. No me pregunte por qué. No necesariamente porque una persona esté sola en su casa se sienta sola. ¿Ok? Hay veces que uno se siente muy bien acompañado con uno mismo. Pero el propósito de Dios es también que uno comparta con los demás. Con los demás. Saque uno un minuto, un tiempo y hable, comparta con los demás. Ok. En Proverbios 18, eso está en la Biblia, Proverbios 18, 24, dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, que si usted es amigo de alguien, usted tiene que procurarlo, llamarlo, pasarle un texto, un buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y procurar a esa persona de vez en cuando. Porque tú no puedes hacer amigo de nadie o ser amigo de nadie si tú no le muestras interés. Tiene que haber un interés. Bien. Ser distante o emocionalmente indiferente va en detrimento con tu vida personal y también con una carrera, inclusive hasta con negocios. Te explico. En algunas profesiones es bien importante la comunicación. Yo he sabido de jefes que yo tuve que tenían que llamar cada rato a sus clientes. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Cómo está la cosa? Ah, ¿y la familia? ¿Y cómo? Porque es importante en algunos negocios hacer eso. Mandar postales, decir cómo está, feliz aquello, feliz lo otro. Porque eso ayuda incluso a tu carrera, a tu negocio y a impulsar tu negocio en la vida. Incluso eso atrae personas. Entonces, ¿cómo les digo? ¿Usted ha ido alguna vez a algún sitio en donde, vamos a suponer, usted ha ido alguna vez a un médico o a algún hospital donde te hayan tratado con fría indiferencia? Yo sí. ¿Usted le dan ganas de volver allá? Usted dice, mira, yo no voy a volver.
Y si lo intentas, te pasa lo mismo, menos. Y dices, mira, yo no vuelvo más. ¿Qué pensaste del trato que te dio esa persona o esas personas? Deja mucho que desear, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa con las personas emocionalmente distantes que proporcionan otros servicios? Imagínese, una de las cosas que está desapareciendo en el mundo es el servicio al cliente. En todos los ámbitos de la vida son pocas las personas que ponen énfasis en sus negocios, en sus vidas, en sus plataformas, el servicio al cliente. Incluso yo he entrado a páginas de youtubers, gente de Facebook, gente de Instagram, influencers y gente así, que a mí no me influencer nadie, ¿ok? Que la forma de tratar al público es de falta de respeto, de hablando malo, gritería, loquera, un revolú que tú dices, pero ¿qué es esto? Y da la casualidad que en estos tiempos esas son las plataformas que desaniman a las personas que tienen un mensaje de respeto que tienen que llevar. Son a las personas que nos hacen pensar acá a nosotros, los que llevamos una programación seria, digna, recta, de respeto, de algo que ofrecer, que las personas nos hagan así, o que no vean el canal, o que no vean el contenido completo, simplemente porque uno no está hablando malo, porque uno no está ofendiendo, porque uno no está haciendo de payaso y porque uno no está haciendo una loquera. Porque ahora la modalidad es llamar la atención como de lugar para lograr hacer una monetización y que las personas puedan pagar sus casas, sus carros, sus negocios, porque las profesiones que quieren tener la gente ahora no son de estudio, son de youtuber, de influencer, de tiktoker y de cosas que yo no sé, pero hace poco en una universidad yo vi que estaban dando clases de eso, de redes sociales. Entonces, quiere decir que en los tiempos de ahora, pues tu plataforma se mueve de acuerdo a cómo te enseñen o como le guste a la gente, y de eso exactamente estoy hablando. Tu conducta no puede ser como son la gente. O sea, algunas personas nos vendemos tal y cual somos. ¿Ves? Y yo no soy la única, y otras personas también. Bien. Seguimos con el tema. Usted no va a ir a un lugar en donde usted lo maltraten. Usted no va a ir a un lugar en donde usted trate de entablar una conversación con un cajero o con un secretario o secretaria o con una persona que esté trabajando, y porque esa persona se sienta cansada, hastiada de su trabajo, o no te va a contestar, o le importa un bledo lo que tú le hables o tú quieras compartir en ese momento, y la persona te ignore o te trate mal o te conteste con una bad attitude que tú dices, ven acá, paso aquí, si yo lo único que traté de hacer fue cordial y de hablar con la persona. Definitivamente tú vas a decir, yo no quiero volver más a ese lugar. Entonces la mayoría de las personas se han olvidado de un área tan sensitiva como lo es el servicio al cliente, el buen trato, la calidad humana. Hoy día tú le hablas a las personas y hay muchos jóvenes y muchas personas que no te atienden, no te miran,
no te saludan, tú le hablas, la persona sigue así. En un celular. Mira, hola, ¿cómo tú estás? No le importa. Y para mis tiempos, perdóname por ser una falta de respeto de este tamaño. Cuando tú venías a ver, tus padres, en ese mismo instante en que tú le hacías eso a una persona, tu cara no daba para el bofetón que te daban. Y perdóname que te diga así, pero así se arreglaban a las personas en los tiempos de antes. Pero los tiempos cambiaron. Ahora todo es un maltrato. Y da la casualidad que a la generación que no se maltrató, esa generación actúa como si no hubiera mañana. Y ellos actúan de una forma tan prepotente que ellos maltratan a los demás sin ton ni son y sin pensar. Sin ningún... ¿Y a mí qué me importa? Que piense lo que sienta el otro. Y de eso trata este libro. Este tema que estoy hablando en específico en este día, de actitud distante. Una persona que tiene una actitud distante es un altivo, es un indiferente, es un impersonal y es una persona emocionalmente frío. No tiene emociones, no tiene respeto, no se empatiza con el prójimo, ni tan siquiera ni le importa. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, ¿qué va a pasar con esa persona? Lo que te estoy diciendo, tú vas a querer volver a hablar con esa persona. Tú vas a volver a ser el mismo. Tú la vas a saludar. Tú vas a querer estar con esa persona. Cuando esa persona te hable, tú le vas a atender. Ahí es donde nuestra fe va a ser probada. Te lo digo sinceramente. Porque hay conductas que matan las relaciones humanas. Bien. Créeme que cuando eres frío con otras personas, es muy probable que esas personas emitan un juicio sobre ti. Casi siempre van a decir, oh, pero mira la conducta de esa persona. Tal vez delante de ti la persona se muestre un poco tolerante, pero créeme que detrás de esa tolerancia hay un pensamiento que uno dice, no vuelvo ahí, no vuelve a escuchar mi voz, no vuelvo a dirigirme a esa persona, no tiene empatía. Y la mayoría de la gente está así. Dice aquí que toda persona fría con la que uno se haya topado alguna vez ha sido una persona indiferente y puede ser que esa persona haya pasado por situaciones de problemas de comportamientos sociales negativos en su niñez. Muy probable. Por ejemplo, una persona distante, emocionalmente distante, puede haber experimentado una serie de actitudes negativas de parte de su familia o por parte de profesores, maestros, actitudes negativas en su familia, poco consideradas hacia esa persona, figuras de autoridad en su entorno como jefes o maestros, líderes de iglesia, pastores,
mentores, etcétera, o compañeros mezquinos, personas de su entorno familiar que se hayan comportado de una manera muy irrespetuosa y mezquina y de falta de amor, experiencias malas en una escuela, universidad o colegio, situaciones de experiencia catastróficas de la vida. Háblese de cuando una persona la asaltan o la secuestran, la violan, etcétera. Puede pasar eso también, ¿verdad? Que esas son situaciones de la vida. Abandono, personas que hayan cambiado de ciudad en ciudad, de casa en casa, no tengan una estabilidad, personas que sufren de acoso escolar, personas que no tienen un país, un pueblo con que identificarse, también pueden sufrir de eso. Y eso crea, o personas que te hayan incluso ridiculizado, de menor o de adulto, que hayas pasado por una situación así, pueden crear personas emocionalmente frías o indiferentes. Incluso sufrir de acoso escolar, una falta de apreciación por una forma de ser en específica que tú tengas, también puede crear relaciones negativas de frialdad, ¿ok? Incluso idioma. Un niño que vaya a una escuela en donde se hable en inglés, el niño habla español, o el niño habla español y lo metas en una escuela en donde todos hablan inglés, o tú hablas inglés y tu niño, pero vas a un sitio que hablen en alemán o que hablen en chino, literal, la persona va a ser fría porque no puede comunicarse, no puede exteriorizar, porque no tiene el elemento básico que es el idioma. Te estoy diciendo lo que puede crear de una persona que sea distante, ¿ok? Y esa persona, obviamente distante, va a reflejar una conducta no aceptable para otros, por la razón que sea, por la razón que sea. Entonces, dice, ejemplo, de este tipo de experiencia, también puede ser un traslado consecuente de colegio en donde tu mamá o tu papá o tus familiares te estuvieron cambiando de escuela, de colegio. Tú nunca pudiste hacer amiguitos ni amigos debido a que la vida que te tocó o los padres que te tocaron te cambiaban de colegio y de escuela todo el tiempo y por ende no pudiste relacionarte efectivamente, ni podrás relacionarte efectivamente con otros o afectivamente porque estuviste en constante cambio. No podías adaptarte al sistema, a la gente, a las personas. Entonces, por no sufrir y por a veces no dañarte a ti mismo, decides alejarte. No tener amistades, no hablar con nadie. Y te decides a ser una persona sola. Y Dios no te quiere así. Créeme, Dios no te creó para que estuvieras solo o sola en la vida. Hay gente que están solos en la vida porque han decidido estar así a consecuencia de situaciones que te conté. Ejemplos clásicos que te conté. Es importante que nosotros sigamos tratando de adaptarnos los unos a otros en la manera en que podamos, con firmeza, con valor. Y sobre todo,
Darnos siempre la oportunidad de conocer a otras personas. No te resulta con una persona, no te valora, no te quiere, te falta respeto constantemente, no muestran interés por tu persona. Sigue buscando otras personas más. El mundo está lleno de personas. Todavía estamos vivos y todavía hay oportunidad de seguir conociendo gente nueva. ¿Tú me entiendes? Es bien importante que no te encierres en tu mundo, que no te encueves. Te voy a explicar por qué. Es bien importante que a pesar de que tú hagas estos esfuerzos, que te pueden resultar bastante difíciles, porque una persona puede acostumbrarse a estar sola. Te lo digo de corazón. Uno puede acostumbrarse a estar bien exageradamente solo y uno ni cuenta se da. Entonces, uno tiene que cambiar, tomar con firmeza y con certeza de que uno no quiere ser así. Hacerlo de corazón con la ayuda de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque en la Biblia hay un personaje en Lucas 8, 27, 39, que tú me vas a decir a mí, wow, Anita, pero ese personaje está fuerte. Ese personaje que tú escogiste está demasiado. Pero déjame decirte algo, ese es el personaje que es. Mira, hay un relato en la Biblia en donde había una persona que estaba poseído por varios demonios. Se dice que el demonio se llamaba Legión y esa persona vivía en los sepulcros. No vivía nadie con esa persona. Nadie estaba en su camino más que las tumbas de los muertos. Y esa persona daba alarido, grito a todo aquel que se le acercara, rompía con cadenas, a veces, mira, búscalo, está en Lucas 8, léelo del 27 en adelante, la historia del endemoniado gadareno. Y esa persona estaba completamente sola, todo el mundo le tenía miedo. Créeme. Su conducta, la conducta que acarrearon esos demonios dentro de esa persona era tan exponente que todo el mundo le tenía miedo. Estaba desnudo, no tenía comunicación con nadie, era agresivo, no había quien se le parara de frente y vivía solo en los sepulcros. Entonces, también se dice que no tenía hogar, iba desnudo y vivía en un cementerio a las afueras de la ciudad. Te estoy citando la palabra. No tenía relaciones normales con los demás, ni relaciones humanas, de calor humano con los demás. Bien. Pero, ¿sabes quién vino a su encuentro? Yeshua Mashiach vino a su encuentro. Y en ese momento en que se le paró el Ribí al frente, el maestro de maestros al frente, los demonios lo reconocieron y pidieron entrar en un hato de cerdos. Y el Ribí, nuestro maestro, dijo, está bien. Y los cerdos se tiraron por el despeñadero. ¿Ok? Por el despeñadero. Y se ahogaron. La persona luego le dice a Yeshua, ¿puedo seguir contigo? ¿Caminar contigo? Él quería caminar con el maestro. Quería estar junto porque estuvo mucho tiempo solo, sin nadie. Y la historia puede ser más abarcadora. Yo te puedo entrar en una historia más abarcadora.
pero no quiero entrar en eso porque no me quiero desviar del tema. Porque la gente, después de ver que él estaba arreglado, vestido, bañado, en su sano juicio, se espantaron. La gente se espantó. Mira cómo es la gente. Cuando ve que tú cambias para positivo, se espantan. Porque la gente se acostumbra a verte mal. La gente se acostumbra a verte solo. La gente se acostumbra a no llamarte, a no buscarte y a dejarte en los sepulcros. ¿Eres tú del que acostumbras a abandonar a los demás? ¿Eres tú el que estás muy acompañado de personas y te olvidas del resto de los demás? ¿Eres tú el que cuando una persona te llama, te busca y te invita a su casa, te das el lujo de menospreciarla? ¿Te das el lujo de no contestar? ¿O de preguntar de vez en cuando? ¿O decirle a la persona, hello, no te he llamado por esto, por aquello, por lo otro? ¿Eres tú de las personas que no le importan los demás? ¿Te importa un bledo, literal, lo que pase con los demás? Es por esto que la palabra dice, con el amigo, muéstrate amigo. ¿Cómo tú sabes que una persona es tu amigo? Porque te procura. Porque te procura. Bien. Entonces, yo no estoy diciendo en literal que la frialdad de una persona deba ser influenciada por un espíritu malo. Definitivamente hay un obstáculo emocional que puede ser sanado por nuestro Señor. Obviamente, ya di unos ejemplos. Cuando estuve hablando anteriormente, di una infinidad de ejemplos de cómo una persona puede ser influenciada por algo de frialdad. Bien, una vez que busques la ayuda y busques grupo, gente, vayas soltándote, vayas cogiendo confianza y vayas otra vez buscando personas, lógicamente, sin negarte al cambio, tratando de ser proactivo, saliendo de tu entorno, de tu cuarto, saliendo, trabajando, comunicándote, llevándote a otras personas, abriéndote, saliendo aunque sea al patio, a hablar, a mirar, saludas, salir de tu entorno, hacer algo social. Definitivamente eso te va a ayudar mucho, mucho, mucho. Y hablar, hay personas que se les hace muy difícil hablar. Y tú puedes hablar y si no estás de acuerdo con lo que las personas dicen, puedes decir que no estás de acuerdo. Si no quieres decir que no estás de acuerdo, puedes decir, pues no pienso igual, pienso de otra forma. Y así vas soltándote y entablando con respeto y con destreza la forma de poderte comunicar con otros y de que otros se entusiasmen de hablar. Créeme, tú que estás solo, tú que estás encerrado, créeme, hay muchas personas que quieren conocerte, que quieren escucharte, que quieren saber de ti, que se preguntan qué será de tal persona, qué estará haciendo, qué estará, dónde estará, cómo se encuentra, cómo estará. ¿Tú me entiendes?
siempre va a haber alguien que se interese. Va a haber una persona que te escuche, que quiera saber de ti y te vas a enterar, claro que sí. Y entonces te dejas sentir, hablas y resiste el miedo. Porque una de las causas de que las personas no quieren hablar y tienen esos deseos de hablar y esos deseos de comunicarse con otros y no lo pueden hacer y tienen el talento y no lo hacen es porque tienen miedo. Tienes que abandonar el miedo. Porque puede haber alguien que necesite escucharte. Necesite de tu palabra, de tu conocimiento. Todo el conocimiento que tenemos en la vida, alguien quiere escucharlo, el que sea, aunque sea lo más mínimo. Y mantén el rumbo, porque déjame decirte algo. El plan de Dios es que estemos conectados unos con otros en la manera en que se pueda. Y te voy a dar una oración sencilla. No es muy difícil. Y dice así: Padre, ayúdame a mostrarme amistoso y a encontrar personas buenas con quienes relacionarme con regularidad, para que pueda dar y recibir los beneficios de relacionarme con los que tú has dispuesto que estén en mi vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Ahí lo dejo. Cuídense mucho. Se les quiere de todo corazón. Bye.